Hola, mi nombre es Noel Ogendis y en este video quiero hacer una comparación entre la espiritualidad moderna y el cristianismo bíblico y ver de qué manera se diferencian estos dos conceptos. Es muy importante conocer estos conceptos, ya que la espiritualidad moderna muchas veces intenta engañar al cristiano, o no nada más al cristiano, sino a aquellos que probablemente tienen esa hambre y esa necesidad espiritual y que la buscan y tienden a ser engañados por no conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de la Biblia, a Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, la primera pregunta entonces es: ¿qué entiende el postmodernismo por espiritualidad? Y antes de abarcar ese tema, debo recordarles que la espiritualidad y la religión son completamente diferentes, son cosas distintas. La espiritualidad proviene del latín spiritus, que significa espíritu. Y una persona espiritual puede tener una experiencia transformadora de vida e incluso puede sentir una emoción muy fuerte al ver el amanecer o el atardecer. No necesariamente debe de estar ligado hacia una religión institucionalizada, ¿no? O a un credo, un dogma o doctrina. Entonces, habiendo dicho eso, voy a presentarles las mentiras de la espiritualidad moderna. Y la primera es: todos los caminos conducen a Dios. Tú dominas su destino, de ninguna manera. Básicamente, todos somos buenos cuando nacemos. La culpa del pecado es una ilusión creada por religiones opresivas. Lo único que importa en la vida es sentirse bien con uno mismo. Lo que pase después de la muerte no tiene importancia. El infierno no existe, el cielo sí existe. Es un lugar donde todos seremos aceptados incondicionalmente. Jesús fue un hombre bueno, un excelente maestro. Es uno de los varios caminos para llegar a Dios. Eso es mentira. Todos tienen su propia verdad. No hay una verdad objetiva. Encuentra la paz mental y deja que los sentimientos e instintos interiores te guíen. Ámate y ponte en primer lugar. Procura tu realización por sobre todas las cosas. El adherirse a credos y doctrinas ahoga el crecimiento espiritual. Expresarse y ser creativo es inherentemente espiritual. Estos son puntos que la espiritualidad moderna nos arroja para engañarnos. Podemos darle respuesta a esta pregunta de esta manera: la espiritualidad de hoy busca adaptarse al gusto del consumidor. El individuo es quien manda, cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. Entonces pasamos a la segunda pregunta, y es: ¿en qué sentido es distinto el cristianismo bíblico con la espiritualidad moderna? Y bueno, para contestar esa pregunta voy a compartirles 6 puntos, los cuales van a estar respaldados con la palabra de Dios para dar respuesta a cada uno de los engaños que nos dan la espiritualidad moderna. Y el primero se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 28. Y estos versículos nos enseñan que nuestra fe descansa en el hecho de que hay un único y verdadero Dios, que es el Señor soberano de todo. Hoy la espiritualidad deja que cualquiera se haga dioses a su antojo. El segundo punto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que nos enseña que Cristo es la única vía y seguridad que tenemos para vivir más allá de este mundo. En cambio, la espiritualidad de hoy nos dice que hay infinitas maneras de llegar a Dios, cuando eso es mentira. La única manera de llegar a Dios es mediante el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de tener cuidado con estos engaños de la espiritualidad moderna. El punto número 3 se encuentra en la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 4,
que nos enseña. La Biblia declara que solo Cristo puede renovarnos porque Él venció la muerte. Hoy la espiritualidad concibe que la solución está en la posibilidad de una eventual y personal renovación humana. Y es como decir que mediante la voluntad humana, mediante las obras, podemos renovarnos todos los días de nuestra vida, y eso es mentira. El único que nos puede renovar es aquel que venció la muerte, es aquel que resucitó, es aquel por el cual nosotros somos salvos, y es mediante Jesucristo. Es el único que nos puede renovar. El punto número 4 se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que nos enseña que según la espiritualidad bíblica la muerte es inevitable y después de la muerte viene el juicio. En cambio, hoy la espiritualidad rechaza esas ideas. Prefieren pensar que Dios es demasiado bueno para condenar a alguien al infierno. El punto número 5 se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos enseña que la Biblia afirma que el pecado nos separa de Dios y que impide la armonía espiritual que tenemos como cuando conocemos personalmente a Dios. Pero hoy la espiritualidad rechaza este concepto de pecado. Y por último, en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, nos enseñan que todos serán juzgados conforme a la manera que hayan vivido, pero la verdadera prueba será si el nombre de la persona está o no inscrito en el libro de la vida, lo que implica que hay una sola manera de ser salvo, mediante Jesucristo. No podemos elegir nuestro propio destino. Debemos de tener mucho cuidado con estos engaños que nos arroja la espiritualidad moderna. Y por último, quiero compartirles una cita muy especial de Kate Mabry, que nos dice: a estas almas cansadas podemos señalarles lo que ya debería resultarles obvio. La vida centrada en uno mismo es superficial y vacía. Podemos señalarles aquel que da descanso a los cansados y agotados, porque al fin de cuentas el sentido de la vida es conocer a Cristo. Ese es el sentido de nuestra vida. Y déjame concluir con una cosa. La única manera de llenar nuestro vacío y necesidad espiritual es mediante una relación con el Cristo de la Biblia. No hay ninguna otra manera más. Dios los ama y Dios los bendiga.